¿Qué pasaría si te dijera que los villanos más temidos del cine mexicano no solo interpretaron la maldad, sino que la llevaron consigo fuera de la pantalla? La época de oro brillaba con glamour y canciones, pero en sus sombras se gestaban excesos, traiciones y tragedias que marcaron para siempre a sus ídolos. Hoy no hablaremos de héroes, sino de aquellos actores que se convirtieron en los villanos más escalofriantes dentro y fuera del set. Miguel Inclán. Hay rostros que nacieron para el mal. No una maldad caricaturesca, de risa malévola y planes rebuscados, sino una maldad visceral, cruda, de esa que se siente en la piel. Miguel Inclán poseía uno de esos rostros. Cuando Luis Buñuel buscaba al actor que pudiera encarnar a Don Damián, el ciego perverso y miserable de los olvidados, no tuvo que buscar mucho. Inclán era la personificación de la depravación que el director quería retratar. Su actuación fue tan brutalmente realista, tan despojada de cualquier artificio teatral, que trascendió la pantalla. El público no vio a un actor, vio a un monstruo. Y ese fue el don y la maldición de Miguel Inclán. Se decía que en los rodajes apenas hablaba, que su mirada pesada y su presencia imponente bastaban para crear una atmósfera de tensión. Sus compañeros lo describían no como un hombre grosero, sino como alguien encerrado en su propio mundo, un mundo que parecía tan sombrío como el de los personajes que interpretaba. Los rumores sobre su personalidad fuera del set se convirtieron en leyenda. ¿Era realmente un hombre amargado y difícil? ¿O simplemente un profesional tan inmerso en su arte que no podía, o no quería, desprenderse de la oscuridad de sus papeles? Anécdotas de la época cuentan que la gente cruzaba la calle para evitar encontrárselo, que los niños se escondían al verlo. Su rostro se había convertido en un símbolo del miedo. A diferencia de otros villanos que disfrutaban de la fama y se mostraban como hombres amables en entrevistas, Inclán parecía no tener interés en desmentir su propia leyenda negra. Quizás entendía que su poder residía precisamente en ese misterio, en esa duda que sembraba en el espectador. Su legado es uno de los más extraños y potentes del cine, el del hombre que se atrevió a mostrar la fealdad del alma humana con tal honestidad, que terminamos por creer que una parte de esa fealdad le pertenecía. Emilio el Indio Fernández. Emilio Fernández fue el arquitecto del México que el mundo quería ver, un paraíso de agaves, cielos dramáticos y pasiones desbordadas. Pero el hombre que pintó este lienzo idílico era, en realidad, una tormenta de violencia, ego y mitomanía. Se autoproclamó como el modelo original para la estatuilla del Oscar, una historia fascinante pero completamente inventada. Contaba hazañas de la Revolución Mexicana en las que él era el héroe improbable, tejiendo una leyenda personal tan grandiosa como sus películas. Era un genio, sin duda, pero un genio tiránico. En sus sets de filmación, su palabra era ley y su temperamento, un arma. Se cuenta que humillaba a sus actores y actrices sin piedad si no conseguía la emoción que buscaba, que su grito podía paralizar a todo el equipo de producción. Dolores del Río, la gran diva, soportó sus exigencias, pero otras no tuvieron tanta suerte. Su relación con la actriz Columba Domínguez fue un torbellino de pasión y abuso, donde su machismo y sus celos crearon una jaula de oro para la joven estrella. Pero la violencia de El Indio no se quedaba en lo verbal. Llevaba siempre una pistola al cinto y no dudaba en usarla para imponer su voluntad. Un día, un productor que osó contradecirlo recibió un disparo en la pierna como respuesta. Sin embargo, el capítulo más oscuro de su vida ocurrió en 1976. Durante una disputa por unas tierras, Emilio Fernández, el gran cineasta, el embajador de la cultura mexicana, le quitó la vida a un campesino. Fue condenado, pero gracias a su fama e influencias, pasó muy poco tiempo tras las rejas. Esta es la gran paradoja de El Indio, como un hombre tan brutal, un asesino confeso, ¿pudo crear algunas de las obras de arte más sensibles y poéticas de la historia del cine? Quizás porque entendía la pasión en sus dos extremos, la que crea belleza y la que destruye vidas, y él, trágicamente, habitó en ambos. Joaquín Pardavé. Si hubo un rostro querido en la época de oro, ese fue el de Joaquín Pardavé. Era el suegro de México, el amigo bonachón, el genio multifacético que podía hacerte reír a carcajadas, componer una canción que te rompiera el corazón y dirigir una película con maestría. Actor, compositor, director, guionista. Pardavé era un hombre orquesta, un torbellino de creatividad y carisma. Su versatilidad era asombrosa, capaz de interpretar al inmigrante libanés en El Baisano Jalil o al avaro Cascarrabias en La Familia Pérez. Por eso, cuando la noticia de su muerte repentina sacudió a México el 20 de julio de 1955, el país entero se sumió en un luto profundo. Murió oficialmente de un derrame cerebral, agotado por un ritmo de trabajo inhumano. Pero la mente popular se negó a aceptar un final tan mundano para un hombre tan extraordinario. Y así nació la leyenda urbana más macabra y persistente del espectáculo mexicano.
Se empezó a susurrar que Pardavé sufría de catalepsia, un trastorno que podía hacerlo parecer sin vida. El rumor creció hasta convertirse en una historia detallada y espeluznante. Su familia, creyéndolo muerto, lo había enterrado. Tiempo después, para recuperar un testamento olvidado en su traje, tuvieron que exhumar el cuerpo. Al abrir el ataúd, se encontraron con una escena de puro horror. El interior de la tapa estaba arañado y el rostro de Pardavé mostraba una mueca de terror supremo. Había sido enterrado vivo. Su familia desmintió esta historia hasta el cansancio, calificándola de cruel y absurda, pero fue inútil. La leyenda se había apoderado del imaginario colectivo. La verdadera tragedia de Joaquín Pardavé no fue su supuesto entierro prematuro, sino el hecho de que un hombre que dio tanta vida y alegría fuera recordado por una historia tan oscura. El mito, aunque falso, es un reflejo del horror que sintió México al perder a su genio, una forma de procesar lo impensable, que una luz tan brillante pudiera apagarse tan de repente. Julio Villarreal. La maldad de Miguel Inclán era física y popular, la de Emilio Fernández era explosiva y tiránica. Pero existía un tercer tipo de maldad en el cine de oro, una mucho más refinada, psicológica y de clase, la maldad de Julio Villarreal. Con su porte aristocrático, su voz profunda y su mirada calculadora, Villarreal se convirtió en el villano de guante blanco por excelencia. No necesitaba gritar ni golpear, su poder residía en la manipulación, en la frialdad con la que podía destruir a sus oponentes con una sola frase. Fue el déspota Santos Luzardo en Doña Bárbara, el científico obsesivo, el empresario corrupto que representaba todo lo que los héroes populares como Pedro Infante o Jorge Negrete combatían. Él era la encarnación de la opresión de los ricos, la decadencia moral de una élite que se sentía por encima del bien y del mal. A diferencia de otros actores, Villarreal mantenía su vida privada en un secretismo casi absoluto. No se le conocían escándalos amorosos ni problemas con la bebida. Su refinamiento en pantalla parecía ser un reflejo de su verdadera personalidad, un hombre culto, políglota y, según algunos, sumamente altivo y clasista. Se decía que en los sets trataba con una distancia casi insultante a los técnicos y actores de menor rango, creando una barrera invisible entre él y el pueblo que sus personajes tanto despreciaban. Su maestría consistía en hacer que el público odiara no solo al personaje, sino a todo lo que representaba, la injusticia social, el poder que corrompe y la arrogancia de quienes nacen en cuna de oro. Julio Villarreal nunca necesitó una pistola o un cuchillo en escena, su arma más letal era su capacidad para encarnar la siniestra elegancia del mal. Manuel Dondé. En el universo de la época de oro, para que un héroe pudiera brillar, necesitaba una sombra. Y para que un gran villano pudiera imponer su poder, necesitaba un esbirro leal y despiadado. Ese fue el destino de Manuel Dondé. Su rostro anguloso, su mirada furtiva y su sonrisa torcida lo convirtieron en el sicario eterno, el traidor anónimo, el matón a sueldo del cine mexicano. Si había que apuñalar a alguien por la espalda, envenenar una copa o liderar una emboscada, el director sabía que Dondé era el hombre indicado. Rara vez era el antagonista principal, pero su presencia en una escena era una garantía de que algo terrible estaba a punto de suceder. Su tragedia personal fue la del actor de carácter, atrapado en una jaula de éxito. Era tan convincentemente bueno interpretando a hombres viles que la industria se negó a verlo de otra manera. Mientras sus compañeros protagonistas alcanzaban la fama y la fortuna, Dondé se vio relegado a una carrera de papeles secundarios, su nombre rara vez aparecía en los carteles principales. Esto, con el tiempo, le generó una profunda frustración. Luchó incansablemente por conseguir papeles que le permitieran mostrar otros registros, pero los productores, pragmáticos, siempre le daban la misma respuesta: el público pagaba por verlo como el villano. La gran ironía es que, detrás de esa máscara de maldad, sus compañeros lo recordaban como un hombre completamente distinto, un profesional disciplinado, un colega amable y una persona de trato fácil. Su vida fue un claro ejemplo de cómo la industria puede devorar a un actor, condenándolo a repetir el mismo papel hasta el final de sus días. Manuel Dondé fue el hombre que le dio rostro a la traición, y en el proceso, quizás sintió que la propia industria lo había traicionado a él. Fernando Mantequilla Soto. Toda gran estrella necesita un compañero que le recuerde que no debe tomarse la vida tan en serio, y en la época de oro, ese compañero casi siempre fue Fernando Mantequilla Soto. Era el sidekick cómico por excelencia, el amigo inseparable de Jorge Negrete, Pedro Infante y David Silva. Con su físico robusto, su agilidad inesperada y un dominio magistral de la comedia física y verbal, Mantequilla era capaz de robarse cualquier escena en la que aparecía. El público lo adoraba, su presencia era sinónimo de risas garantizadas y un alivio cómico necesario en medio de los melodramas más intensos. Representaba al mexicano común, pícaro pero de buen corazón. Sin embargo, la alegría que proyectaba en la pantalla ocultaba una profunda y dolorosa batalla personal.
Mantequilla, como tantos otros en el medio, luchaba contra una severa dependencia de las bebidas espirituosas. Esta lucha, que mantuvo en secreto durante años, comenzó a afectar gravemente su carrera y su salud. Llegaba tarde a los llamados, a veces en condiciones que le impedían trabajar, y su reputación de profesionalismo comenzó a desmoronarse. Los productores, aunque le tenían cariño, empezaron a dudar en contratarlo para papeles importantes. Su historia es la clásica paradoja del payaso triste, un hombre que dedicó su vida a hacer felices a los demás mientras era incapaz de encontrar la paz para sí mismo. Su final fue prematuro, su salud devastada por años de excesos. La risa que regaló a millones de espectadores tuvo un costo altísimo, un precio que pagó con su propia vida. Su legado es un recordatorio agridulce de que, a menudo, las sonrisas más grandes son las que esconden las lágrimas más amargas. Eduardo Arosa Mena. Hay figuras que no son estrellas brillantes, sino los cimientos sobre los que se construye todo un universo. Eduardo Arosa Mena, apodado el Nanche, fue uno de esos pilares. Proveniente de una estirpe de actores de teatro de carpa, fue un pionero que vio nacer el cine mudo, le dio voz en sus primeras películas sonoras y alcanzó la madurez en su época dorada. Fue el patriarca de la dinastía Arosa Mena, una de las familias más importantes y prolíficas de la actuación en México. Sin embargo, su inmensa contribución a menudo es olvidada, opacada por las estrellas que él mismo ayudó a formar. El Nanche tenía la reputación de ser un hombre de la vieja escuela, con un carácter formidable y, como se decía en la época, de pocas pulgas. No toleraba la impuntualidad ni la falta de profesionalismo, y no dudaba en enfrentarse a directores o productores si sentía que estaban faltando el respeto al oficio. Sus métodos y su personalidad a veces chocaban con las nuevas generaciones de estrellas, que lo veían como una reliquia de un tiempo pasado. Conforme la industria cambiaba y nuevos rostros dominaban la pantalla, la figura de Arosa Mena fue quedando relegada a papeles de abuelo bonachón o sabio consejero. Él, que había sido una fuerza de la naturaleza, vio como su propio legado era eclipsado, incluso por el talento de su propia familia. Su historia no es la de un escándalo o una gran tragedia, sino la de un ocaso lento y silencioso. Es la historia del pilar que sostiene un gran edificio, todos admiran la fachada y las luces, pero pocos se detienen a pensar en la fuerza invisible que lo mantiene todo en pie. Rafael Banquels. Rafael Banquels tuvo una carrera de metamorfosis. Comenzó como un joven galán, de esos que suspiraban por las damiselas en apuros. Pero con el paso de los años, su rostro adquirió una dureza y una gravedad que lo transformaron en uno de los villanos más complejos y sofisticados del cine. Y cuando la época de oro comenzó a decaer, se reinventó una vez más como un aclamado y prolífico director de telenovelas, moldeando a una nueva generación de estrellas. Su talento era innegable, pero para la prensa y el público de la época, su carrera quedó inevitablemente ligada a uno de los escándalos amorosos más sonados del momento, su matrimonio con una jovencísima y ascendente estrella llamada Silvia Pinal. La diferencia de edad era considerable, y Banquels, un hombre ya consolidado, se encontró casado con un torbellino de talento y ambición que amenazaba con superarlo. La relación fue tumultuosa. Se hablaba de celos profesionales por parte de Banquels, de un deseo de controlar la floreciente carrera de su esposa y de conflictos constantes que se convirtieron en comidilla de todas las revistas de espectáculos. El divorcio fue inevitable y escandaloso. A pesar de su vasta y exitosa carrera posterior, la sombra de Pinal siempre lo persiguió. En la memoria colectiva, quedó fijado no solo como un gran actor o director, sino como el primer esposo de Silvia Pinal. Su historia es la de un hombre poderoso y talentoso cuya vida personal, marcada por un amor tan público como conflictivo, terminó por definir su legado de una manera que él, cegaramente, nunca habría deseado, demostrando que a veces ni el villano más temible de la pantalla puede escapar de un corazón roto. Ricardo del Valle el Gorrión Cantor. No todas las historias de esta lista son sobre villanos de la pantalla. Algunas son sobre cómo la violencia real puede destruir una vida destinada al heroísmo. Ricardo del Valle, conocido como el Gorrión Cantor, era precisamente eso, una promesa. Un joven con una voz privilegiada, carisma a raudales y la estampa de un ídolo ranchero. A principios de los años 40, su carrera estaba despegando a una velocidad vertiginosa. Grababa discos exitosos, protagonizaba películas y el público comenzaba a verlo como un posible contendiente al trono de los grandes cantantes como Jorge Negrete. Estaba destinado a convertirse en una de las estrellas más grandes de México. Pero su destino se torció en una sola noche. En marzo de 1944, tras una presentación, Ricardo del Valle se encontraba en un bar con amigos. Una discusión trivial, alimentada por el alcohol y el machismo de la época, comenzó a escalar. Los insultos dieron paso a los empujones, y en un instante de furia irracional, un hombre sacó un arma. El sonido de un disparo ahogó la música del local.
El gorrión cantor, la prometedora estrella de 28 años, yacía sin vida en el suelo. Su carrera, sus sueños y su futuro se apagaron en un charco de sangre por una disputa sin sentido. Su muerte fue una de las grandes tragedias de la época de oro, un recordatorio brutal de la fragilidad de la vida y de cómo el ambiente de violencia latente que a veces se celebraba en las películas, podía manifestarse en la realidad con consecuencias devastadoras. Ricardo del Valle no fue un villano, fue una víctima. Y su historia es la del ídolo que nunca fue, la de la canción que se quedó a medias, un eco silencioso de todo lo que pudo haber sido.